Las primeras 4 preguntas tienen que ver con este juego en forma normal, donde hay 2 jugadores, Ana y Beto. Ana tiene 3 estrategias, F, G y H, y Beto tiene 4 estrategias, W, X, Y, Z. Y lo primero que preguntan es, ¿cuántas estrategias existen que son eficientes en el sentido de Pareto? Entonces, aquí simplemente es como volverse un poco a la primera parte del curso en la que hablábamos de eficiencia de Pareto. Y para que algo sea eficiente en el sentido de Pareto, tiene que ser que nada lo Pareto domina. Y algo Pareto domina si es mejor para un individuo sin empeorar al otro o mejor para ambos individuos. Entonces, lo mejor es ir como estrategia por estrategia. Entonces, voy a empezar por FW. Entonces, si miramos FW, los pagos para los jugadores es 1 y 2. O sea, Ana se gana 1 y Beto se gana 2. Entonces, acá hay muchas estrategias que Pareto dominan a FW. No sé, por ejemplo, GX, que paga 4-7, le paga a ambos jugadores más. Entonces, eso Pareto domina a FW. Entonces, digamos, FW, o más bien FW no es un óptimo de Pareto, ¿no? Un segundo, que esto me quedó mal. ¿Hay preguntas sobre eso? Ok, entonces lo Pareto domina, digamos, GX. Hay muchos, pero pues puse uno. Si miramos ahora GW, o sea, el que sigue abajo en la fila, entonces tenemos que buscar si algo lo Pareto domina. Entonces, para que algo lo Pareto domine, tiene que pagarle lo mismo o más al jugador 1. Y el jugador 1 gana 38. Y no hay ningún otro pago en el juego que le pague lo mismo o más al jugador 1. Entonces, ya por eso es imposible mejorar al jugador 2 sin empeorar a 1. O sea, a 2 lo podemos mejorar, por ejemplo, lo podemos mejorar con HW. Pero si mejoramos a 2, tenemos que empeorar a 1. Porque no hay ningún otro perfil de estrategias que le pague lo mismo o más. Entonces, GH no lo Pareto domina nada. Y eso lo hace un óptimo de Pareto. Entonces ya tenemos un óptimo de Pareto. Vamos al siguiente, que es 30-30. Entonces, ahora, para que este sea un óptimo de Pareto, necesitamos encontrar otro perfil de estrategias en el cual, digamos, si mejoramos al individuo 1, no empeoramos a 2 y viceversa. Perdón, ¿no es GW el equilibrio? Sí, Perdón, el sí, sí, Pareto. sí, 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 GW. Lo siento. Gracias. Bueno, entonces volvamos a HW. Entonces HW paga 30-30. Entonces, por ejemplo, candidatos que podrían Pareto dominar sería GW, porque GW le paga más al jugador 1. Pero le paga más al jugador 1, pero empeora a 2. Entonces, como empeora un jugador, entonces no lo Pareto domina. Otro candidato para Pareto dominarlo sería HX, que paga 2.32. Entonces mejoramos al jugador 2, pero empeoramos a 1, entonces tampoco lo Pareto domina. Y creo que no hay ninguna otra opción. Entonces 30-30, 30-30 no, HW no lo Pareto domina nada. Entonces ese también es un óptimo de Pareto. Ahora, si miramos FX, que paga 3.4, a ese lo Pareto domina muchas cosas. Por ejemplo, lo Pareto domina HW. Entonces no es un óptimo de Pareto. Si miramos 4.7, GX, disculpen, pasa exactamente lo mismo. Si miramos HX, entonces hay algo que Pareto domina eso, entonces de nuevo el jugador 12 gana 32 y no hay ningún otro pago que sea tan alto para el jugador 12. Entonces no hay ninguna manera de dejar a 2 igual o mejorarlo sin empeorarlo. Disculpen, no hay manera de mejorar al jugador 1 sin empeorar a 2, porque cualquier otro pago que nos movamos va a empeorar a 2. Entonces no hay a este no hay nada que lo Pareto domina. Y como no hay nada que lo Pareto domine, entonces también es un óptimo de Pareto. A FY lo Pareto domina HW también, porque es un pago que le da más a ambos. Lo mismo a GH. Aquí necesito como más espacio, se me acabó. Bueno, lo mismo a GH, no, GH no.
a GY. Lo mismo también a HY, a FZ, a GZ y a HZ. A todos estos acá, los Pareto domina HW también. Porque HW le paga más a ambos jugadores, que es 30-30. Entonces, en resumidas cuentas, hay 3 perfiles de estrategias que son eficientes en el sentido de Pareto. Pregunta sobre este ejercicio. Ok. Entonces, el ejercicio 2 dice, en este juego las estrategias de Ana que sobreviven al proceso de eliminación iteradas estrategias estrictamente dominadas son, toca decir algo, y las estrategias de Beto que sobreviven al proceso de eliminación iteradas estrategias estrictamente dominadas son, y también toca decir algo. Entonces, hagamos el proceso de eliminación. Entonces voy a irme acá. Entonces, acá solamente como para recalcar cuáles son estos. Estos son GW, HW y HX. Entonces, si hago eliminación iterada, entonces, por ejemplo, toca buscar estrategias que estén dominadas para un jugador. Entonces, por ejemplo, si comparamos F y G para Ana, no es verdad que ninguna domine la otra, porque aunque G le da más pago a Ana, si Beto juega W, X y Y, F le da más pago si Beto juega Z. Entonces no domina. Si comparamos F y H, entonces, por ejemplo, H le da más pago si Beto juega W, pero F le da más pago si Beto juega X, entonces no domina. Y la comparación que nos falta es GH. Y entonces G le da más pago si Beto juega W, X, Y o Z. En todos los casos, G le da más pago que H. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces voy a poner G domina a H para Ana. Entonces, como G domina a H, porque siempre le da más pago, puedo eliminar a H de esta estrategia. O sea, acá es clave que como Ana y Beto, como Beto sabe que Ana es racional, sabe que Ana nunca va a jugar H, entonces Beto, digamos, también lo elimina del juego al cual se enfrenta. Ahora busquemos si hay alguna estrategia que domine para Beto. Entonces, si comparamos W y X, X siempre le da más pago a Beto. Por ejemplo, si Ana juega F le paga 4 contra 2 y si Ana juega G le paga 7 contra 5. Entonces, por eso podemos eliminar W. Entonces, X domina a W. Listo. Esto sería para Beto y esto para Ana. O sea, para que quede claro. Y ahora veamos si hay otros que podemos eliminar. Entonces comparemos X con Y. Entonces Y también le da siempre más pago a Beto porque es 8 contra 4 y 8 contra 7. Entonces Y domina a X para Beto. Y veamos si en este paso podemos eliminar algo más. Entonces si comparamos Y con Z, Y le da más pago si Ana juega F porque es 8 contra 4, pero Z le da más pago si Ana juega G porque es 12 contra 8. Entonces no podemos eliminar una a la otra. Y si tratamos de eliminar F o G, entonces en este caso F le da más pago si Beto juega Z, pero G le da más pago si Beto juega Y. Entonces, todo esto sobrevive al proceso de eliminación de estrategias estrictamente dominadas y por ende para Ana las estrategias que sobreviven son F y G y para Beto las estrategias que sobreviven son Y y Z. ¿Preguntas sobre este? Yo tengo una duda, profesor. Sí. O sea, si tengo un juego normal y al principio no puedo eliminar ninguna estrategia de un jugador, pero al eliminar otra del otro jugador, ya puedo regresar y eliminarla del primer jugador. ¿Es estrictamente dominada o no? No, porque ¿No? estrictamente dominada es como en la primera ronda, digamos, si no dicen nada más. Pero lo que decía este enunciado era el proceso de eliminación iterada de estrategias estrictamente dominadas.
Entonces, en ese caso, como vamos eliminando iterativamente, llegamos al final a F, G, Y, Z. Pero si la pregunta hubiera sido desde el principio, por ejemplo, no sé si X dominaba a W en un principio. A ver. No, por ejemplo, X no domina. X está acá. X dominar a W solo pasa después de que eliminamos a G, a H. Entonces, yo no podría haber dicho si la pregunta hubiera sido si X domina a W en el juego original, la respuesta es no. Solamente lo elimina en el proceso de eliminación iterada de estadísticas dominadas. Ok, gracias. Listo. ¿Otras preguntas sobre este? Ok. Entonces, después la pregunta 3 dice, en términos del equilibrio de Nash en estadísticas puras de este juego, ¿cuántos equilibrios de Nash tiene? Entonces, nosotros sabemos que los equilibrios de Nash sobreviven al proceso de eliminación de estadísticas estrictamente dominadas. Entonces, para buscar los equilibrios de Nash, nos podemos enfocar como en este juego que nos quedó. Entonces, lo voy a escribir acá, que es un juego que tiene YZ acá arriba, y acá tiene FG. Y los pagos son 6-8, 12-4, 10-8 y 6-12. Listo. Y entonces ahora busquemos cuáles son las mejores respuestas. Entonces, a que Beto está acá arriba y Ana está acá. A que Beto juegue Y, ¿cuál es la mejor respuesta de Ana? Pregunta. G. Exacto. Porque compara 6 con 10, la mejor jugando G. Y a que Beto juegue Z, ¿cuál es la mejor respuesta? F. F. Exacto. Compara 12 con 6. Y la mejor respuesta a que Ana juegue F de Beto, ¿cuál es? Y. ¿Listo? Y a que Ana juegue G. 2. Z. Z, sí. Las estrategias son las mejores respuestas. Entonces, como no hay ningún punto donde ambos estén jugando la mejor respuesta, hay 0 equilibrios de Nash en estrategias puras. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y la pregunta 4 tiene que ver con estrategias mixtas, lo cual no entra en el parcial, entonces esto no entra en el parcial. Entonces no lo vamos a hacer. ¿Listo? Muy bien. Profesor, tengo una duda rápido acerca de los juegos normales en forma. ¿Sí? Dime. ¿Es posible sacarle la función de mejor respuesta a un juego en forma normal o no? Claro. O sea, la podemos hacer acá rápidamente. Lo que acabamos de hacer con las rayas es sacar la función de mejor respuesta. Porque básicamente lo que vimos es que la mejor respuesta al jugador 1 a que Beto juegue Y es jugar, ¿qué dijimos? ¿Qué era? G, ¿no? Y la mejor respuesta, pues bueno, esto sería de Ana. De Ana a que Beto juegue Z, dijimos que era F, ¿sí o no? Esto acá es la función de mejor respuesta de Ana. Y la de Beto, la mejor respuesta de Beto a que Ana juegue F, sería básicamente, a ver, si Ana juega F, Beto juega Y, ¿no? Y la mejor respuesta de Beto a que Ana juegue G, ¿cuál es? Z, ¿no? Esa es la función de mejor respuesta de ambos jugadores. Y como no se intersectan, no hay equilibrio de Nash, ¿no? Exactamente. Porque, por ejemplo, veamos por qué no se intersectan. Si Beto juega Y, entonces, ok, cuando Beto juega Y, la mejor respuesta de Ana es jugar G. Pero vamos, yo creo que la mejor respuesta cuando Ana juega G era jugar Z. Entonces, como que no se cierra el círculo. Porque lo necesitamos para que sea un equilibrio, es que se cierre el círculo. Que todo el mundo esté jugando la mejor respuesta a lo que hace el otro. ¿De acuerdo Ok, o no? gracias. Sí. Listo. ¿Otras preguntas sobre este o...? Ok. Entonces el siguiente dice, para los siguientes 3 preguntas considere el siguiente juego en forma extensiva entre los jugadores A y B,
donde en cada vector de pagos, el primer pago es el pago del jugador A y el segundo pago es el pago del jugador B. Entonces, lo primero que nos preguntas es en este juego, ¿cuántas estrellas tiene el jugador 1 o A y cuántas estrellas tiene el jugador B? Entonces, para eso, la primera pregunta, a mí voy a hacerlo como en pasos, es ¿cuántas contingencias tiene cada jugador? Entonces, una contingencia es como un punto donde me toca tomar una decisión, ¿no? Entonces, ¿cuántas contingencias tiene el jugador A? 3. Exacto. A tiene que tomar una decisión acá arriba, una decisión acá abajo y una decisión acá abajo. Entonces, si él fuera como a programar un computador para que jugara con él, básicamente le tendría que ser jugador qué hacer arriba y qué hacer en los dos nodos de abajo. Entonces tiene 3 contingencias. Y el jugador B, ¿cuántas contingencias tiene? 2. 2. Entonces, ay, pucha, no sé qué dice. Si B fuera a programar un computador, le tendría que decir qué hacer en caso de que llegue a la rama de la izquierda y qué hacer en caso de que llegue a la rama de la derecha. Entonces tiene 2 contingencias. Y entonces de acá, de esto se deduce que cómo son las estrategias del jugador A. Recuerden que una estrategia es un plan completo de acción. O sea, le tiene que decir qué acción hacer en cada posible contingencia que el jugador se enfrente. Entonces, una estrategia, ¿qué forma tiene? Es un vector que cuántas entradas, exacto, que tiene 3 acciones. Alguien lo dijo en el chat. Entonces, básicamente es un vector que tiene 3 entradas. Podemos pensar que esto es lo que hace arriba. La segunda, digamos, que es lo que hace abajo a la izquierda. Y la tercera es lo que hace abajo a la derecha. Así son las estrategias del jugador. Y entonces cuando él está arriba tiene 2 opciones. Él puede jugar L o R. Eso es básicamente lo que puede ir en arriba. Cuando está abajo a la izquierda, puede jugar P o Q, chiquito. Esto es como con minúsculas. No sé cómo hacer para que la P se vea como una minúscula. P o Q. Y en el último caso, abajo a la derecha, puede jugar P mayúscula o Q mayúscula. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces las estrategias son como todas las posibles, o sea, ¿cuántas estrategias hay? Son todas las posibles combinaciones que puede haber ahí. Entonces piensen esto como un problema de combinatoria, como el que vieron en matemáticas en algún momento, que es como si tengo 2 pares de zapatos y 2 pares de pantalones y 2 pares de camisetas, ¿de cuántas maneras diferentes me puedo vestir? ¿No? ¿Ya? Como profe, a ver, repita. A ver, 8. ya sabemos que las estrategias son vectores de 3 entradas, ¿sí o no? La primera entrada puede tomar 2 opciones que son L o R. La segunda entrada puede tomar 2 opciones que es P o Q. Y la tercera entrada puede tomar 2 opciones que es P mayúscula o Q mayúscula. Entonces es como un problema. O sea, si yo les preguntara cuántas estrategias en total hay, que es lo que pregunta el ejercicio, pues es como en la primera opción, o sea, en la primera entrada tengo 2 opciones, en la segunda entrada tengo 2 opciones y en la tercera entrada tengo 2 opciones. Es un problema como de combinatoria, como clásico. Es parecido como si yo les dijera, yo tengo 2 pantalones diferentes, 2 camisetas diferentes y 2 chaquetas, así no se dice en México, 12 sacos diferentes. ¿De cuántas maneras me puedo vestir? Alguien ya dio la respuesta en el chat. 8. De 8. Exacto. Porque es 2 por 2 por 2. Entonces, básicamente, el tamaño de este conjunto es igual a 2 por 2 por 2, que es 8. Si no saben hacer combinatoria, no importa, ustedes pueden sacar el conjunto entero, si tienen mucho tiempo en el examen. Entonces sería, por ejemplo, RP, P minúscula, pucha, no sé cómo hacer una P chiquita. P minúscula, P mayúscula es una opción. Otra opción es L, P chiquito, Q grande. Otra opción es L, Q chiquito,
P grande. Otra opción es L, Q chiquito, Q grande. Otra opción es básicamente todo lo que acabamos de hacer, pero empezando con R. R, P chiquito, P grande. Otra es R, P chiquito, Q grande. Otra es R, Q chiquito, P grande. Y otra es R, Q chiquito, Q grande. Y esas son todas las posibles. Creo que hay 8 o no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, listo. Esas son todas las posibles estrategias del jugador A. Y ahora, hagámoslo para el jugador B. Entonces el jugador B, dijimos que tiene dos contingencias, ¿no? Entonces sus estrategias, ¿cómo son? De 2 entradas, ¿no? Exactamente. Es básicamente qué hace en cada una de sus posibles contingencias. Entonces voy a decir que esta de acá es qué hace en la contingencia de la izquierda y esto de acá es qué hace en la contingencia de la derecha. Y ahora, para la contingencia de la izquierda, él tiene tres opciones, que es X, Y o Z, son chiquitas. Y para la contingencia de la derecha, tiene X mayúscula, Y mayúscula, la voy a hacer así para que se vea que es mayúscula, y Z mayúscula. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces, ¿de qué tamaño es este conjunto? De 9. Exacto, porque es tres opciones por tres opciones. Es como de nuevo, si yo tuviera 3 pantalones y 3 camisetas, ¿de cuántas maneras diferentes me puedo vestir? Pues hago las combinaciones entre ellos y son 9 combinaciones. Y ustedes, tampoco es muy difícil, si no saben muy bien combinatoria, podrían escribir todas las opciones, que sería X chiquito, X grande. Y chiquito, no, esperen, lo termino de hacer. X chiquito, Y grande. X chiquito, Z grande. Y chiquito, Y grande. Y chiquito, no. ¿Qué dice? No. Y chiquito, X grande, Y chiquito, Y grande, Y chiquito, Z grande, y lo último es Z chiquito, X grande, Z chiquito, Y grande, y Z chiquito, Z grande. Son todas las posibles estrategias del jugador. Y se dan cuenta, hay 9. Entonces acá la respuesta es 8 y 9. Pregunta sobre ese. Ok. Entonces el 6 y el 7, no bien, ese tema no viene en el parcial, que tiene que ver con juegos dinámicos. Entonces no se preocupen, no les va a aparecer nada de subjuegos. Aquí lo mismo, ni equilibrio perfecto en subjuegos. No viene en el parcial. Entonces por eso no se preocupen. Listo. Entonces el 8 dice, tiene que ver como con conceptos. Entonces el 8 dice, si en un juego en forma normal el perfil de estrategias SI estrella, S menos I estrella, es un equilibrio Nash, entonces ¿qué pasa para cada jugador? Entonces, ahorita miremos las opciones, pero antes discutamos qué tiene que pasar intuitivamente. Si algo es un equilibrio Nash, ¿qué quiere decir eso en español? Que no hay otra estrategia para que alguien se divida, os digo, para que alguien tenga incentivos como para salirse de ese equilibrio. Exacto. O sea, todo el mundo está jugando lo mejor o está obteniendo la mejor utilidad que puede obtener, dado que los demás juegan el equilibrio Nash. Entonces, le conviene jugar el equilibrio Nash. Entonces, eso en términos matemáticos lo que dice es que si yo juego el equilibrio Nash y los otros juegan el equilibrio Nash, eso me da la mejor utilidad que yo puedo obtener. Eso es lo que dice. ¿Listo? Entonces, si miramos las opciones, la opción A dice, la utilidad de yo jugar el equilibrio Nash y que los demás jueguen el equilibrio Nash es mayor o igual que la utilidad de otra estrategia, dado que los demás juegan el equilibrio Nash, para todas las demás estrategias. ¿Qué opinan de esa? ¿Verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera, porque pues literalmente es la definición, lo que acabamos de decir. Exactamente. Eso es lo que exactamente la definición. Lo que quiere decir es que dado que los demás juegan el equilibrio de Nash, lo mejor que puedo hacer yo, o sea, lo que maximiza mi utilidad, o sea, la utilidad más grande que puedo obtener, es jugar SI estrella. Esto se tiene que cumplir para todos los jugadores. Eso no lo dice ahí, pero pues se puede como asumir. Entonces la A, digamos, bien. Voy a hacer las demás porque qué tal que hubiera como un todo de las anteriores, ¿no? Entonces la siguiente dice que jugar la utilidad, o sea, más bien, jugar SI estrella, los demás juegan otra cosa, o sea, no el equilibrio de Nash,
me da una utilidad menor que jugar SI estrella y que los demás jueguen el equilibrio de Nash. Entonces acá, ni idea, básicamente. No sabemos si ese símbolo está así o podría ir al revés. Porque lo único que sabemos es que si los demás juegan el equilibrio de Nash, lo que más me conviene a mí es jugar el equilibrio de Nash. Pero no sabemos cómo me conviene a mí jugar el equilibrio de Nash si los demás juegan otras cosas. O sea, si los demás juegan un S menos I estrella. Básicamente no sabemos. Esto podría ser o verdadero o falso, dependiendo del juego. Porque no sabemos nada sobre qué pasa fuera del equilibrio de Nash. La C dice que la utilidad de yo jugar el equilibrio de Nash y que los demás jueguen el equilibrio de Nash es mayor o igual que la utilidad de todo lo demás. O sea, básicamente, yo juego otras cosas y los demás juegan otras cosas. Eso algo así como lo que está diciendo es que, o sea, en otras palabras, lo que está diciendo es que el equilibrio de Nash Pareto domina todo lo demás. ¿Eso es verdadero o falso? Puede ser. Puede ¿Cómo ser, se pero puede afirmar? falso. Podría ser, exactamente. Depende del juego. Es más, la mayoría de la teoría de juegos se trata de demostrar que los equilibrios de Nash, o sea, los equilibrios del juego, no son óptimos de Pareto, ¿o no? Como que no cumple el primer teorema del bienestar. Entonces, pues, probablemente no es cierto. Por ejemplo, en el dilema de los prisioneros, esto no es verdad. Y la última dice que, a ver, es básicamente igual que la C. Hay como un tecnicismo ahí matemático que es esta cosa de acá, pero pues básicamente no sabemos por la misma razón. Entonces la respuesta correcta es la A. Perdón, profe, ¿cuál era la interpretación de la C? O sea, la C y la D básicamente lo que te están diciendo es que el óptimo de Pareto, disculpa, el equilibrio de Nash, Pareto domina todas las demás combinaciones de estrategias. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Porque te está diciendo que le da mayor utilidad. Pero pues no sabemos si el óptimo Pareto, si el equilibrio de Nash Pareto domina. A veces sí, a veces no. Probablemente no. Listo. Recuerden que a diferencia del equilibrio competitivo, o sea, como la primera mitad del curso, no hay ninguna relación entre óptimos de Pareto y equilibrios de Nash. Digamos, la relación que existía, que era el primer teorema del bienestar, no se cumple en teoría de juegos porque los supuestos de equilibrio competitivo no se están cumpliendo, porque la utilidad de los agentes no depende solamente de lo que ellos hacen, sino depende de lo que hacen los demás también. Entonces no hay ninguna conexión entre óptimos de Pareto y equilibrios de Nash. La 9 dice, si en un juego en forma normal, el perfil de estrategias SIE, S menos IE es un perfil de estrategias eficiente en el sentido de Pareto, entonces, ¿qué pasa? Entonces, lo primero que nos dice es que si el jugador I juega el óptimo de Pareto, eso le tiene que dar mayor o la misma utilidad que todas las estrategias si los demás juegan el óptimo de Pareto. A ver, pensamos en esa. Si los demás juegan el óptimo de Pareto. A ver. Pues no, porque esa es la definición de equilibrio de Nash, ¿no? Sí, pero es un poco más sutil que eso. No es porque sea la definición de equilibrio de Nash. ¿Quién tiene una razón por la cual esta no es verdad? Porque un equilibrio de Nash no necesariamente tiene que ser eficiente en sentido de Pareto. Claro, pero acá no estamos hablando de equilibrios de Nash. Arrancamos con algo que es un perfil de estrés eficiente en el sentido de Pareto. O sea, igual sería porque eficiencia en sentido de Pareto es que es, o sea, lo mejor sin afectar a los demás, pero lo que no es eficiente podría ser mejor para ti y peor para los demás, ¿no? Exactamente. Entonces, esto acá es como tratar de ver si ustedes caen como en una trampa. Esto lo que me está diciendo es jugar el óptimo de Pareto es mejor que jugar cualquier otra cosa. Pero no tiene que ser del todo cierto porque puede que haya otro perfil de estrategias en el cual a mí me vaya mejor, pero le vaya peor a otra persona. Por ejemplo, piénsenlo
volvámonos al juego que está por acá al principio. O sea, o a estas estrategias que sobrevivieron. No importa cuáles. Por ejemplo, si este fuera el juego, enfoquémonos en este juego de acá, ¿cuáles serían los óptimos de Pareto? ¿No? A ver. ¿No sería 12,4? Y no hay más. Creo que hay 10, más. 8. 12,4, ¿no? Es el Pareto óptimo. Hay más. ¿No todos son Pareto? No, no todos. 6,8 y 10,8. No. 10-8 y 10-8 y 12-4. 10,8 y 12,14. ¿Cómo hago para copiar esto? Ay, ¿qué hice? A ver. A ver, solamente para que estemos de acuerdo. A ver, 6-8 no es un óptimo de Pareto porque hay algo que lo Pareto domina. ¿Qué lo Pareto domina? El 6-12. 8. Este. 10-8 es un óptimo de Pareto o no? ¿Hay algo que lo Pareto domine? No, no hay, ¿sí? No hay, porque si mejoramos al individuo 1, por ejemplo, pasándose a 12-4, empeoramos al otro. Entonces, ese también es un óptimo de Pareto. ¿Y es 12-4 un óptimo de Pareto? Sí. Por la misma lógica. Listo. Entonces, hay 3 óptimos de Pareto. Entonces, vean, por ejemplo, que si estamos parados en GZ, que es un óptimo de Pareto, si el individuo 1 juega F, o sea, si él se desvía, gana más, gana 12. ¿O no? Pero, pues eso no quiere decir, o sea, eso podría pasar, pero también puede que no pase, porque, por ejemplo, si estamos en 12-4 y ahora es el individuo 2 el que se desvía, se mueve para acá, pues, bueno, eso no fue un gran ejemplo. Más bien, si estamos en 10-8 y el individuo 1 se desvía, entonces ahora gana 6. O sea, a veces le da mejor, a veces le da peor. No es necesario nada. Porque para que esto de acá fuera verdadero o fuera falso, necesitaríamos como comparar la utilidad de todos los individuos, no solamente de uno. ¿Tiene sentido eso? Entonces voy a anotar acá. Sí. Para Sí. como hacer para decir si verdadero o falso, necesitamos comparar la utilidad de todos. Mirar la utilidad de todos. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a repetir? O sea, ¿qué significa esto? O sea, que quiere decir que los que juegan en una estrategia que Pareto domina a los demás siempre van a estar mejor. O sea, lo que quiere decir el A. Sí. O sea, lo que quiere decir el A en español es básicamente que si los demás juegan un óptimo de Pareto y tú te desvías, te va peor. Eso es lo que está diciendo. Porque básicamente tú dejas fijo lo que hacen los demás y tú, en vez de jugar SI-E, que es el óptimo de Pareto, juegas otra cosa, SI. Y lo que te está diciendo es que jugar esa otra cosa te va a bajar la utilidad. Ya, ok, gracias. Y no podemos asegurar eso, porque puede que te vaya mejor, puede que te vaya peor, porque para asegurar algo en los óptimos de Pareto necesitamos ver qué le pasa a todo el mundo, porque necesitamos que los demás no empeoren. O sea, para que algo sea un óptimo de Pareto es que yo no puedo mejorar a alguien sin empeorar a los demás. O sea, depende de la utilidad de todo el mundo, ¿no? No solamente de la mía. Sí, gracias. Listo. Y la B es básicamente muy parecido, pero ahora tiene que ver es con yo juego el óptimo de Pareto y qué hacen los demás. Y de nuevo, pues para poder decir algo necesitamos como saber qué le pasa a todo el mundo, o sea que no podemos compararlo. Y la última, la C, básicamente lo que está diciendo es que jugar el óptimo de Pareto, Pareto domina a todo lo demás. Y esto solamente sería cierto si hay un único óptimo de Pareto en la economía, pero puede haber varios o no. ¿Tiene sentido eso? Sí. Listo, entonces esto es no, porque podría haber varios. Podría haber varios óptimos de Pareto. Listo. Perdón, profe, si sí nos especificaran que hay un solo óptimo de Pareto, ¿sí se puede asegurar esa? Sí se puede asegurar esa. A ver, lo voy a pensar. Estoy casi seguro que sí, pero déjame lo pienso.
Sí, entonces sí se podría asegurar eso. Sí. Bueno, y entonces, pues la respuesta es ninguna de las anteriores. Por ende. Y la 10 dice, en un juego en forma normal con dos jugadores, en el que cada jugador tiene más de dos estrategias, y en el que existe un único equilibrio de Nash, podemos asegurar que ¿qué? A ver. El equilibrio es eficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué acabamos de decir? Que no hay ninguna conexión entre óptimos de Pareto y equilibrios de Nash. Ninguna. No existe. Entonces, esto no. Ni idea. La B. Al menos un jugador tiene una estrategia estrictamente dominante. Tampoco veo muy bien por qué. Podría haber un único equilibrio de Nash donde nada domina nada. Entonces, no. C. Cada jugador tiene una estrategia estrictamente dominada. Lo mismo. No hay ninguna relación. Entonces, ninguna de las anteriores. ¿De acuerdo o no? Sí. Ok. Entonces, antes de pasar a las preguntas abiertas, ¿alguna pregunta sobre la adopción múltiple? Va a asumir que no. ¿Podría repetir la 8 rápidamente? Sí. A ver, la 8 es, tienes un juego en forma normal, perfil de estrategias, es un equilibrio de Nash. Listo. Entonces, o sea, también vamos a ver por qué es la A. Porque básicamente, que algo sea un equilibrio de Nash quiere decir que la mejor respuesta del jugador I a que los demás jueguen S menos I estrella es S I estrella. Esa es la definición de equilibrio de Nash. Es si los demás juegan el equilibrio de Nash, lo mejor que puedo hacer yo es jugar el equilibrio de Nash. Entonces, esto de la mejor respuesta se traduce matemáticamente a que yo, digamos, si maximizo mi utilidad sujeto a que los demás están jugando el óptimo de Pareto, entonces la respuesta a esto es SI estrella. Esto es otra manera de escribir lo mismo. Es, si yo maximizo mi utilidad, sujeto a que los demás maximizan mi utilidad, entonces lo mejor que puedo hacer es SI estrella. Y otra manera de decir eso es lo que está escrito en la opción A. Porque la opción A lo que te está diciendo es, si los demás juegan S menos I estrella, lo que te da más utilidad es jugar SI estrella. Queremos decir que maximiza tu utilidad. Perfecto, gracias. Listo. Entonces, vamos a las de pregunta abierta. Entonces, la primera pregunta abierta dice, Ana y Beto son compañeros de clase y se pusieron de acuerdo para estudiar juntos de la siguiente forma. Ana estudiaría el tema X y Beto estudiaría el tema Y, y luego Ana le explica a Beto X y Beto le explica a Ana Y. Si anotamos con X chiquito el tiempo que Ana le dedica a estudiar el tema X y con Y chiquito el tiempo que le dedica a Beto a estudiar Y, la función de utilidad está dado así. Entonces, pues básicamente, si se dan cuenta un poco lo que refleja la función de utilidad, es que uno tiene como ganancias de el tiempo de estudio de ambos, pero solo paga el tiempo de estudio que yo hice, Ana. Y en el caso de Beto es muy parecido, pero el que paga es el costo que él estudió. Entonces la parte A es como de calentamiento y dice, si partiendo de un perfil de estrategias en el que tanto Ana como Beto dedican tiempo positivo a estudiar, o sea, X y Y son positivos, Ana aumenta su tiempo de estudio manteniendo el Beto constante, ¿qué le pasa a la utilidad de Ana y qué le pasa a la utilidad de Beto? Entonces, básicamente, lo que nos están diciendo en resumidas cuentas es cuál es la derivada de la utilidad de Ana con respecto a X y cuál es la derivada de la utilidad de Beto con respecto a X. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que nos están preguntando. Sí. Porque nos dicen, Ana aumenta su tiempo de estudio, o sea, X aumenta, y que la de Beto se mantiene constante, o sea, que Y es una constante. ¿Qué le pasa a la utilidad de Ana y qué le pasa a la utilidad de Beto? Entonces, pues, hacemos la derivada de la utilidad de Ana con respecto a X, y esto es, a ver, 3 por 1/3, X a la menos 2/3, Y a la 1/6, menos 1, lo cual es X, o bueno, más bien, es Y a la 1/6 sobre X a la 2/3, menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces la pregunta es si esto es un número positivo o negativo. Es un punto de saciedad, ¿no?
Pues ¿Ah? dependerá de los valores de y x, ¿no? Exacto, o sea, a ver, si X y Y ambos son números positivos, pues depende. Digamos que Y es un número muy grande, no sé, por decir algo, 100, y X es 1, pues eso va a ser un número positivo o no. O sea, en total. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Y pues listo. Mientras que la de Beto, entonces esto digamos puede ser mayor o menor que 0. Depende de X y de Y. Y ahora, ¿qué pasa con la utilidad de Beto? Pues hacemos la derivada, muy parecido. Entonces esto sería 3 por 1/6, X a la menos 5/6, Y a la 1/3. La derivada de menos Y es 0, entonces da así. Y esto sería 1/2, Y a la 1/3, X a la 5/6. ¿Y eso es un número positivo o negativo? Positivo. Es positivo estrictamente. Exacto, entonces ahora aquí está. Y pues es un poco lo que uno esperaría. Beto no tiene que pagar el costo de estudiar X. Entonces si Ana estudia más, a Beto siempre le conviene, o sea, su utilidad siempre crece. Mientras que Ana, pues digamos, manteniendo como un Y fijo, si gana o pierde estudiando más, pues depende de cuál es la relación del beneficio que obtiene, que es como la primera parte de la utilidad, con el costo que obtiene, que es la segunda parte de la utilidad. Entonces cuando el beneficio marginal, pues que es Y a la 1/6 sobre X a la 2/3, es mayor que el costo marginal, que es 1, pues le conviene, y cuando es al revés no le conviene, y cuando es igual a 0, pues ya está, ya le da igual, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Entonces, ya, eso es lo que preguntaba esta pregunta. No tiene ningún misterio, no tienen ni que saber teoría de juegos para hacer esto. Esperaría yo. La parte B dice, suponiendo que Ana y Beto escogen al tiempo que cada uno dedica a estudiar su tema simultáneamente, o sea, eligen al mismo tiempo, encuentre la mejor respuesta de Ana al tiempo que estudia Beto y la mejor respuesta de Beto al tiempo que estudia Ana y él o los equilibrios de Nash. Entonces, va a ser primero Ana, ¿listo? Entonces, la utilidad de Ana ya hemos dicho que era, si no estoy mal, 1/3, X a la 1/3, Y, ¿sí es así? Y a la 1/6, menos X, ¿sí o no? Entonces, para encontrar la función de mejor respuesta, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No es 3 por X? Derivar e igualar a 0. Es 3 por X, profe. Es 3. Sí, sí, gracias. Entonces, exacto. Entonces, para encontrar qué es la mejor respuesta de Ana, lo que voy a hacer es, voy a derivar con respecto a lo que Ana controla, que es X, y básicamente igualar a 0. Entonces, habla de derivada con respecto a X, que casualmente la hemos hecho acá arriba, ¿no? Entonces ya sé que es Y a la 1/6 sobre X a la 2/3 menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Va a asumir que ese silencio es un ¿sí? No sé. Profe, no necesariamente podemos plantear el problema de maximización. Sí, o sea, pues eso fue básicamente lo que hice. O sea, lo que quiero es maximizar la utilidad de Ana y la variable de control es X. Y entonces, para eso saco las condiciones de primer orden, que son esas. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, gracias. Listo. Y entonces, pues ya, esa es la de Ana. Y entonces quiero calcular la función de mejor respuesta. Entonces voy a despejar X, porque esto me dice que Y a la 1/6 sobre X a la 2/3 es igual a 1 en el óptimo. O sea que Y a la 1/6 es igual a X a la 2/3. Entonces voy a elevar a la 3. Entonces me da Y a la 3/6 es igual a X a la 2. Y lo voy a hacer acá. De aquí me sale que Y a la 1/2 es igual a X a la 2. Y lo saco raíz cuadrada y me da que Y a la 1/4 es igual a X, que es la mejor respuesta de Ana a que Beto juegue Y. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok, voy a asumir que el silencio es un sí. Lo puedo regresar un poquito de izquierda. X cuadrado. Ya. Puede que tenga un error de álgebra. Eso siempre es posible. Pero creo que está bien. Ok. Va. Listo. Entonces Beto
básicamente la utilidad de Beto era, ¿cómo es que es? Nunca me acuerdo de esto. 3, x a la 1/6, y a la 1/3, menos y. Entonces la condición de primer orden, entonces Beto controla y, entonces vamos a derivar con respecto a y. Sería la derivada de la utilidad de B con respecto a y, que sería 3 por 1/3, x a la 1/6, y a la menos 2/3, menos 1 igual a 0. De aquí sale que es x a la 1/6 sobre y a la 2/3 es igual a 1. De aquí sale que x a la 1/6 es igual a y a la 2/3. De aquí sale que si elevo a la 3 a ambos lados, es y a la 3/6 es igual, no, x a la 3/6 es igual a y a la 2. Y de aquí sale que x a la 1/2 es igual a y a la 2, o sea que x a la 1/4 es igual a y, que es la mejor respuesta de Beto a que Ana juegue x. ¿Estamos de acuerdo o no? Una pregunta. Aquí podemos saber, decir que por simetría y ahorrarnos como un problema y nada más Sí, llegar a- completamente de acuerdo. Eso es lo que yo hubiera hecho en la vida real, pero quería hacerlo como paso a paso para no soltarme eso. Gracias. Y entonces, acá quiero como hacer énfasis en algo antes de hacer la gráfica, porque acá mucha gente suele hacer un error que los lleva a perder puntos en el parcial. Entonces, ¿qué hace la gente? Yo aquí ya tengo un sistema de ecuaciones, ¿no? Tengo que x a la 1/4 es igual a y, que esto sale de la mejor respuesta de Beto, y tengo que y a la 1/4 es igual a x, y esto sale de la mejor respuesta de Ana, ¿sí o no? Y un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿estamos de acuerdo? ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué hace mucha gente? Pues reemplaza una en la otra, entonces, por ejemplo, da x a la... No, voy a meter... sí, x a la 1/4 es igual a x, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y entonces acá esto me da x a la... Sí, x a la 1/16 es igual a x elevado a la 16, y aquí me sale x es igual a x a la 16. Y entonces acá, ¿qué harían ustedes? Pasa el x dividiendo. Ok, y entonces me daría que 1 es igual a x a la 15. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí sale que 1 es igual a x. Aquí hay un supuesto que lleva a un error. ¿Cuál es? De acá a acá. Que x es positivo. Exactamente. Para poder hacer este paso, yo básicamente tengo que dividir a x a ambos lados, y para poder dividir, tengo que asumir que x no es 0, ¿o no? Pero ya no los indican arriba, ¿no? Donde dice No, que... por eso lo indicaron en la parte A. Ah, no. Sí, eso lo indicaron en la parte A, pero no en la parte B. Ok. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Cuando lleguen a cosas de este estilo, no hagan este paso, sino que más bien dejen igualado a 0. Entonces, x a la 16 menos x es igual a 0. De aquí sale que x, factor común de x a la 15 menos 1, es igual a 0. Y para que esto sea igual a 0, ¿qué tiene que pasar? Que x sea 0, que x sea igual a 1. Oh, exactamente. Y entonces acá van a tener como dos posibles caminos. Si x es igual a 0, y también es igual a 0. Y si x es igual a 1, y es igual a 1. Entonces tienen dos equilibrios de Nash. Un equilibrio de Nash donde ambos juegan 0, y un equilibrio de Nash donde ambos juegan 1. Entonces en realidad hay dos equilibrios de Nash en este juego. ¿Para todo el mundo es claro eso? Este es un error muy común en los exámenes. Entonces no podemos tomar el supuesto del inciso A, ¿verdad? O sea, lo eliminamos. No, el supuesto del inciso A es el supuesto del inciso A. B es otro problema. Ah, perfecto. Listo. Entonces ahora, esos son los equilibrios de Nash. Por último, le piden a uno graficar la función de mejor respuesta. Hay una posibilidad, y es que si ustedes hacen las gráficas bien, se dan cuenta, si hicieron este paso de álgebra así, se van a dar cuenta que ahí hay un error. ¿Por qué? Entonces voy a hacer las gráficas de mejor respuesta. Digamos que acá está X y aquí está Y.
Entonces, la mejor respuesta de Ana es que, si la voy a poner acá, es y es igual, y a la 1/4 es igual a x, ¿sí o no? Si ustedes son como yo, les queda un poco más fácil graficar y igual a x a la 4. O sea, elevado a la 4 a ambos lados. Porque yo estoy acostumbrado como a ver y solito, ¿no? Como que es y en función de x. Entonces, esto básicamente es como una parábola, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? ¿Sí? Porque x a la 4 es muy parecido a x a la 2. Sí, prof, así es. Entonces, como esto de acá sería la mejor respuesta de Ana. Ahora, Beto, lo va a hacer en azulito, habíamos dicho que era x a la 1/4 es igual a y. Esta era la mejor respuesta de Beto, ¿no? Entonces, eso es básicamente como casi como una raíz cuadrada, pero pues un poquito más plano, porque es a la 1/4. Entonces, la raíz cuadrada se ve un poco así, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Y esa es la mejor respuesta de Beto. Y entonces acá se ve que estas funciones se encuentran en dos puntos. Un punto es este, que es cuando ambas cosas valen 1. Y otro punto es este, que es cuando ambas valen 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces acá se ve que las funciones de mejor respuesta se intersectan en dos puntos y por ende hay dos equilibrios de Nash. ¿Preguntas sobre este? No, prof, todo queda claro. Bueno, entonces ahora vamos a la parte C. Entonces el C dice, escriba el programa de maximización para encontrar los perfiles de estrategias, los tiempos de estudio que son eficientes en el sentido de Pareto. Entonces, esto es como un problema clásico ahí ya como de equilibrio general. Yo lo que quiero hacer es maximizar la utilidad de unos dos agentes, digamos la utilidad del agente A, que sabemos que era 3x a la 1/3, y a la 1/6 menos x, sujeto a que la utilidad del agente B, que digamos sabemos que era 3x a la 1/6 y a la 1/3 menos y, es mayor que un nivel barra. Ese nivel barra lo vamos a ir moviendo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no? Y muy importante, el problema de maximización, ¿cuáles son las variables de control? X y Y. Exacto, porque esto es como un planificador central que va a decidir por los dos cuál es el tiempo de estudio. Entonces, esto se hace con un lagrangiano. Voy a escribir el lagrangiano. Es 3x a la 1/3 y a la 1/6 menos x más lambda. Ojo, la primera parte del problema dice escriba problema de maximización. O sea, esa parte ya la hicimos. Y la segunda pregunta que si algún equilibrio de Nash es eficiente en el sentido de Pareto. Entonces, para eso toca resolver parcialmente el problema de maximización. Entonces, 3x a la 1/6 y a la 1/3 menos y menos u barra. Listo. Entonces, voy a hacer las condiciones de primer orden. Entonces, la derivada del lagrangiano con respecto a x sería 3 por 1/3 x a la menos 2/3 y a la 1/6 menos 1 más lambda. Entonces acá esto, ahí se le mete, hay una derivada que sería 3, 1/6, x a la menos 5/6, y a la 1/3, y ya. Y esto igual a 0. Perdón, ¿Sí? tengo una duda. ¿No tenemos que también poner que está sujeta a la restricción a que x sea mayor a 0? Bueno, mayor o igual a 0 y y igual. Sí, o sea, el problema sí, tiene otras dos restricciones que son estas, pero esas restricciones, digamos, nosotros sabemos que no, en la vida real no van a ser como binding, entonces, pues para ahorrar los dos multiplicados de Lagrange extra los voy a ignorar. Va, perfecto. Pero para el inciso A no nos bajarían puntos por eso, profe. Digo, para el inciso C no nos bajarían puntos. No, no sé, no creo, no estoy seguro. Creo que sí nos bajan puntos. Yo no califico, entonces no estoy seguro. Pero, ¿les bajan puntos por no poner los multiplicadores de Lagrange? Más bien por las condiciones de no negatividad. O sea, por no poner estas. Ajá, a lo mejor yo creo que sí. Bueno, o sea, bueno, pónganlas por si acaso. No sobran, pero...
Pues sí, bueno, pónganlas. No, después no, sí, pónganlas por si acaso. Ok, pero entonces, esperen, me perdí. Entonces, y falta la hora condición de primer orden, que es esto con respecto a y. Entonces sería 3, 1/6, x a la 1/3, y a la menos 5/6, más lambda, 3 por 1/3, x a la 1/6, y a la menos 2/3, menos 1, igual a 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces ahora se hace el truco que se hace siempre, que es que se pasa lo que tiene lambda a un lado, lo que no tiene lambda al otro, y se divide una cosa entre la otra. Entonces voy a hacer eso. Y aquí sale básicamente que x a la menos 2/3, y a la 1/6, menos 1, sobre 1/2, x a la 1/3, y a la menos 5/6, es igual, serán los lambdas, a 1/2, x a la menos 5/6, y a la 1/3, sobre x a la 1/6, y a la menos 2/3, menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces, consejo, lo único que nos están preguntando es, hay que leer la pregunta, ¿es algún equilibrio de Nash en este juego eficiente en el sentido de Pareto? Entonces ustedes, ¿qué podrían hacer? Dos opciones. Una, encontrar todos los óptimos de Pareto, que sería resolver esta ecuación, que pues yo la veo y casi que me vomito al verla. Entonces espero que ustedes también y no se les ocurra resolverla. En cambio, lo que podemos hacer es ver si los equilibrios de Nash cumplen con la ecuación. Si cumplen con la ecuación, son óptimos de Pareto. Si no cumplen con la ecuación, no son óptimos de Pareto. ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Sí. Sí. Listo. Entonces, lo que voy a hacer es primero ver, ¿será que 1 cumple? Entonces, si yo meto esto acá, pues entonces sería 1 a la menos 2/3, que es 1, por y a la 1/6, que es 1, menos 1, ¿sí o no? Entonces sería 1 menos 1. El denominador sería 1/2, por 1 sería 1/2. Y al lado derecho sería 1/2 por 1. Y abajo sería 1 menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Y son estas cosas iguales? Sí, no, tal vez. No. No, exacto. No, yo diría Porque que no. esta de acá es 0 y esta no está bien definida, ¿no? Nada. Entonces, pues 0 no es igual a no definido, ¿o no? Entonces, no son iguales. Entonces, no es 1, 1, no es óptimo de Pareto. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Y la otra sería, ¿será que, porque hay otro equilibrio de Nash, ¿no? 0, 0, cumple, y pues básicamente es la misma lógica. Reemplazamos 0 acá, entonces sería 0 a la menos 2/3. Eso no está definido. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí, prof, y según yo sí cumple. No, si cumple, ¿por qué? No, según yo no cumple sin No, no cumple, perdón, me equivoqué. Ok, sí, yo voy a decir, no. Carlos. Sí, entonces básicamente es como no definido entre no definido es igual, pregunta, a no definido sobre no definido, porque básicamente ningún número está definido. Pues no, simplemente no, porque nada está definido. Entonces ya. Igual es como medio obvio porque si ambos estudian 0, la utilidad es 0 o no, de ambos individuos. Y pues si ambos estudian una utilidad positiva, digamos 1, la utilidad de ambos va a ser positiva. Entonces, como fácil darse cuenta que no es un óptimo de Pareto. Listo. Y la D dice, comparando el tiempo que se estudia en equilibrio de Nash con el tiempo que se estudia en un perfil de estrategias eficiente en el sentido de Pareto, donde Ana y Beto dedican el mismo tiempo a estudiar, podemos asegurar que en cualquier equilibrio de Nash se estudia menos tiempo de lo eficiente. Entonces ahí nos dan una pista adicional, nos van a decir, busque óptimos de Pareto donde Y es igual a X. Entonces cogemos este sistema de ecuaciones, pero ahora sabemos que X es igual a Y. Esa es una información nueva que nos dieron en el inciso D. Entonces ahora podemos saber que X es igual a Y. Entonces sería X a la menos 2/3
por x a la 1/6 menos 1. Noten que cambié y por x, porque sé que y es igual a x. Y el denominador sería 1/2, x a la 1/3, y a la x a la menos 5/6, porque y es igual a x, es igual a 1/2, x a la menos 5/6, por y a la x a la 1/3, porque y es igual a x, y x a la 1/6, y x, porque x es igual a y, a la menos 2/3 menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces acá esto lo puedo simplificar un poquito. ¿Cuánto es 1/6 menos 2/3? Sería como x a la menos 3/6 menos 1, si no estoy mal. ¿Sí? Según yo ya todo eso sería x a la menos 1/2 menos 1. O sea, ajá, a la menos 1/2, sí. Es lo mismo que menos 3/2, ¿sí? Y del otro lado sería igual a 1/2 de x a la menos 1/2. No, del lado de la igualdad. Bueno, sí, también hay. Es que también hay, exactamente. Ajá. Y acá sería x a la menos 1/2 menos 1. Entonces, momento, ¿está seguro de esa última parte? Ah, sí, está bien. Listo. Entonces, esto sería el sistema de ecuaciones y ahora ya está mucho más sencillo. Puedo hacer multiplicación en cruz y me da x a la menos 1/2 menos 1 al cuadrado es igual a 1/2 de x a la menos 1/2 al cuadrado. Entonces, puedo eliminar los cuadrados y me da x a la menos 1/2 menos 1 es igual a 1/2 de x a la menos 1/2. Acá pues pasamos todo lo que tiene x a la 1/2 a un lado. Entonces nos da 1/2 de x a la menos 1/2 es igual a 1. O sea que x a la menos 1/2 es igual a 2. O sea que x a la 1/2 es igual a 1/2. O sea que x es igual a 1 sobre raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo o no? No, a 1/4. Porque tengo que elevar eso al cuadrado. Y esto es igual a y porque sabemos que x es igual a y, ¿o no? ¿De acuerdo o no? Sí, profe. 9/4 tampoco es. ¿Cómo? 9/4. Es que cuando yo lo hice me dio 9/4 igual. O sea, 1/4 y 9/4. Pero ¿Te dio 2? ¿Y por qué? sí, pues me salió una ecuación cuadrática y la solucioné y me dieron 2. Ah, claro, porque cuando yo hice este cuadrado, es un buen punto. Acá esto podría ser x a la menos 1/2 menos 1 es igual a menos 1/2 de x a la menos 1/2. Salen estas dos igualdades. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque la raíz Sí. puede ser la positiva o la negativa. Creo que es por ahí es el coso. Entonces aquí daría 3/2 de x a la menos 1/2 es igual a 1. O sea que x a la menos 1/2 es igual a 2/3. O sea que x a la 1/2 es igual a 3/2. O sea que x es igual a 9/4. Buena, buena. No me había dado cuenta de este. Y yo diría que nadie. Es el semestre pasado. Entonces hay dos óptimos de Pareto. Buen punto. Y entonces vamos a volvernos a lo que dice la pregunta del enunciado. ¿Sacó ese otra vez, por favor? Porque básicamente tenemos acá como que estas cosas cuadradas son iguales, ¿sí o no? Entonces cuando yo elimino los cuadrados, lo que estoy haciendo en el fondo es sacar la raíz cuadrada, ¿o no? Pero la raíz cuadrada podría ser la positiva o la negativa. Entonces, si sacas la raíz negativa a ambos lados o la positiva a ambos lados, llegas a la ecuación de la izquierda. Pero si sacas la raíz positiva de un lado y la negativa del otro, entonces llegas a la ecuación de la derecha. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. Y entonces aquí lo que pasa es que hay dos óptimos de Pareto. Y la pregunta es, ¿podemos afirmar que en cualquier equilibrio de nada se estudia menos tiempo de lo eficiente? Y entonces la respuesta sería no necesariamente. Por ejemplo, si nos enfocamos en este de acá, en este óptimo de Pareto. Una pregunta, ¿ambos óptimos de Pareto dan la misma utilidad? Tienen que, ¿no? Porque podría que uno fuera un mínimo y otro fuera un máximo, ahora que lo pienso.
porque solamente hicimos la primera derivada. Entonces, ¿alguien podría calcular cuánto es la utilidad de A cuando X es un cuarto y cuando Y es un cuarto? Porfa. En una calculadora. ¿Y cuánto es la utilidad de A cuando es 9 cuartos? Esto es un cuarto también. ¿Alguien lo está haciendo, por favor? Yo lo estoy haciendo, güey. Gracias, gracias. O sea, pero ¿estamos de acuerdo o no? Porque como hicimos la primera derivada, puede que uno de esos dos sea un mínimo y el otro sea un máximo. Entonces, como que quiero comprobar que si hay alguno de los dos que sea más alto. Creo que el de abajo va a ser más alto. Pero es 3 en vez de 1/3, ¿no, profe? Ah, sí, sí, sí. Bueno, pero está bueno, no, sí va a ser importante. Toda la razón. Yo nada que me aprendo esas funciones de utilidad. A mí me dio la de arriba 5. No, tiempo, espera. A ver, yo lo voy a hacer aquí como medio manual. Esto es 3 por 1/4 a la 1/2 menos 1/4. Porque 1/2 porque es 1/3 más 1/6. Será 3 medios menos 1/4. 5 cuartos, sí, de acuerdo. Y el de abajo sería 3 por 9 cuartos a la 1/2 menos 9 cuartos, que sería 3 por 3 medios menos 9 cuartos, sería 9 medios menos 9 cuartos, sería 9 cuartos. ¿Estamos de acuerdo o no? Correcto. Y entonces este de acá da una utilidad más alta, ¿o no? Entonces realmente este sería el óptimo de Pareto. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. Entonces, ¿el de 5 cuartos sí es el mínimo, prof? ¿O por qué no está también en la ecuación de los óptimos de Pareto? No, pues tocaría hacer la segunda derivada, pero mi impresión es que no es ni un mínimo ni un máximo. O sea, yo creo que la función se ve algo así. Donde acá la derivada es 0, pero no es ni un mínimo ni un máximo. Oye, prof, pero si en el problema 2, o sea, con la utilidad de B, nos da que es al revés, ¿no sería que los dos son óptimos de Pareto? A ver, pero la utilidad de B yo creo que va a dar exactamente la misma. ¿Por qué? A ver, la utilidad de B es 3, también o no. Digamos, si ambos juegan 1/4 sería 1/4 Sí, a la 1. deberían de dar lo mismo. Deberían dar lo mismo porque como que el rol de X y de Y, como ambos son iguales y son simétricos las utilidades, entonces debería dar igual, sí. Entonces básicamente si ambos juegan 9 cuartos, la utilidad de ambos es más alta que si ambos juegan 1/4. Entonces digamos 9 cuartos, Pareto domina a 1/4. Pareto domina. Vamos a escribir así. A 1/4. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo, entonces este sería el óptimo de Pareto, 9 cuartos. Y la pregunta es, ¿podemos afirmar que en cualquier equilibrio de Nash se estudia menos tiempo del eficiente? Y la respuesta es sí, porque hay dos equilibrios de Nash, donde se estudia 0 y donde se estudia 1, ¿o no? Y lo que nos están diciendo es que el óptimo de Pareto se estudia básicamente 2 punto algo, ¿o no? Entonces en ambos equilibrios de Nash se estudia menos que en el óptimo de Pareto. ¿Estamos de acuerdo o no? Pregunta sobre ese. Profe, entonces un cuarto no es un óptimo de Pareto como real. No es un óptimo de Pareto real, exacto. O sea, es que, de nuevo, no hicimos la segunda derivada, pero mi impresión, no sé qué hice la grafiquita que hice ahorita, es que si yo fuera a graficar algo así como la función de
de utilidad. Es como si la cosa tuviera un planito ahí. Entonces, digamos, este es el máximo, que estaría en 9 cuartos. Y si esto es un cuarto, la derivada es plana, pero no es un óptimo, no es un mínimo. No es un máximo ni un mínimo. Para comprobar eso, teníamos que hacer, solamente para ver si estamos de acuerdo, realmente lo que toca hacer no es la segunda derivada, sino el hessiano, porque esto es un problema de optimización en dos variables, ¿o no? Entonces toca ver si el menor son todos positivos o son intercalados, ya ni me acuerdo cómo es esa cosa. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Listo. No tienen que hacerlo del menor, eso, o sea, creo que nadie se sabe eso de memoria y nadie espera que ustedes se lo sepan de memoria. Pero el punto es que hay dos soluciones y darse cuenta que una de las soluciones pues le da más utilidad a ambos individuos, entonces es como un máximo verdadero, porque pues domina al otro. Listo. ¿Otras preguntas sobre ese ejercicio? Ok, entonces voy a hacer el siguiente, que es sobre un monopolista. Entonces dice, considero un monopolista... ¿Sí? Rápido Dime. una duda sobre el B. Habíamos quedado entonces que como no cumple la igualdad con los equilibrios de Nash, entonces no son eficientes en sentido de Pareto. Del C En estamos el hablando. C. Sí, exactamente. Como no cumple la igualdad, porque para que algo sea un óptimo Pareto tiene que cumplir con esta igualdad. Ok, perfecto. Gracias, prof. Listo, dale. Otra cosa que ustedes podrían hacer, o sea, otra posibilidad, que lo hizo mucha gente el semestre pasado, es, si no sé, por alguna razón no pueden hacer esta álgebra, se confunden o algo por el estilo, ustedes pueden buscar si hay algún perfil de estrategias que Pareto domine a los equilibrios de Nash. Y si los Pareto domina, pues no son óptimos de Pareto. Entonces, no sé, ustedes podrían a tanteo haber dicho, bueno, probemos con que ambos gasten 2 horas de estudio, ver cuál es la utilidad de ambos individuos y si esa utilidad es mayor que ambos dediquen 1 hora de estudio, pues ya, 2-2, Pareto domina 1-1. ¿Estamos de acuerdo o no? Es una opción, no lo tienen que hacer así, solamente estoy diciendo. Ok, entonces, ¿otras preguntas o hago el de monopolio? Bueno, entonces voy al de monopolio. Entonces dice, considera un monopolista que puede segmentar su demanda en 2 mercados. El mercado de la ciudad A, que es 1.600 menos el precio, y el mercado de la ciudad B, que es 2.000 menos 2 veces el precio. Y dice, el monopolista no enfrenta costos de producción. Ok, entonces la parte A. Suponga que el monopolista puede discriminar cobrando un precio distinto en A y en B. Encuentra el precio y la cantidad del excedente del consumidor en cada mercado, las utilidades del monopolista, o sea, todo. Entonces, pues básicamente, como puede cobrar precios diferentes, pues él va a llegar y va a maximizar su utilidad, que es 1.600 menos PA por PA, más 2.000 menos 2PB por PB, menos los costos, pero los costos son 0, ¿no? Y él va a maximizar esto y tiene dos variables de control, que es el precio que cobran A y el precio que cobran B. Entonces, hacemos las condiciones de primer orden. Entonces, la derivada de pi con respecto a PA nos da 1.600 menos 2PA igual a 0. O sea que PA es igual a 800. Y la derivada de pi con respecto a PB, que sería 2.000, me falta un 0, menos 4PB igual a 0. Y de acá sale que PB es igual a 500. ¿Estamos de acuerdo o no? Ok. ¿No lo puedes resolver haciendo 2 maximizaciones? O sea, una para el mercado A y otra para el mercado B. Sí se puede. Mi consejo es que en general traten de hacer una sola maximización porque depende mucho de la estructura de costos, si lo pueden hacer aparte o no. O sea, en este caso, como no hay costos, se puede. Pero si los costos dependen de la cantidad de ambos mercados, no lo pueden hacer aparte. Entonces, como para irse a la fija, mi consejo es que hagan un solo problema.
En ese caso particular sí pueden haber hecho 2, pero mi consejo es que en general hagan un problema. Ok, gracias. Listo, entonces tenemos el precio, de aquí salen las cantidades. QA sería 1600. Sí, 1600 menos 800, que es básicamente 800. Y QB sería 2000 menos 2 PB, o sea, menos 2 por 500, que sería 1000. Y entonces ahora nos piden, uy, esto como que me pasé de este lado por acá. Bueno, no hay nada que hacer. Esto después va a quedar un poco confuso cuando vean las notas, lo siento. Pero entonces ahora calculemos los excedentes y todo eso, entonces hagamos como la gráfica para cada mercado. Entonces si esto es QA, esto es PA y este es QB y PB. Hagamos esto como una línea recta que quedó toda fea. Listo. Entonces, no logro que me quede bien. Grafiquemos pues la curva de demanda en el mercado A. Entonces la curva de demanda es, ¿cómo es? 1600 menos PA. Entonces, si esto vale 1600 y esto vale 1600, es una recta que une esos dos puntos. Y en el mercado B es 2000 menos PB, o sea que cuando el precio es 0, se demandan 2000 unidades. Y cuando se demandan 0 unidades, cuando el precio es 1000, ¿no? No. ¿Lo hice bien o no? Sí, cuando el precio es 1000. Y entonces sería así. Y sabemos que el precio que cobra el monopolista es 800 acá. Y en este mercado es 500. Y cuando cobra 800, vende una cantidad de 800. Y cuando cobra 500, vende una cantidad de 1000. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahí o no? Sí. Listo, entonces, esto acá sería el excedente del consumidor del mercado A. Esto acá, el excedente del consumidor del mercado B. Esto acá sería el excedente del productor del mercado A. Esto, el excedente del productor del mercado B. Y en competencia perfecta, pues nosotros sabemos que el precio igual al costo marginal y el costo marginal es 0. Entonces, en competencia perfecta, básicamente sabemos que se vendería a un precio 0 o no. Entonces, todo sería excedente del consumidor. Y esto es la pérdida en bienestar social. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Puede repetir eso último, por favor? A ver, en competencia perfecta, el precio es igual al costo marginal o no. Y el costo marginal es 0 o no. Entonces, en competencia perfecta, digamos, lo que pasa es que lo estoy pintando como acá. Este sería el precio de competencia perfecta, que sería 0 o no, en ambos mercados. Se vendería 2000 en el mercado B y 1600 en el mercado A. Y pues no habría excedente del productor. Y básicamente todo el triángulo sería el excedente del consumidor en competencia perfecta. ¿Estamos de acuerdo o no? Profesor, yo tengo una duda. ¿Es posible que en competencia perfecta, por ejemplo, digamos, se produzcan 0 unidades en algún mercado? Sí. Va, gracias, profe. Bueno, y entonces, esperen, ¿cuál era la pregunta del ejercicio? Encuentra el precio y la cantidad del excedente del consumidor del mercado y las utilidades del monopolista. Ok, muy bien. Entonces, a ver si estamos de acuerdo. El excedente del consumidor del mercado A, pues sería área de ese triángulo, que tiene altura 800, base 800 y dividido entre 2. El excedente del consumidor del mercado B sería el área de ese triángulo que tiene altura 500, base 1000, dividido entre 2. Y el excedente del productor del mercado A, lo voy a hacer en verde. El excedente del productor del mercado A, pues
o lo que gana por el mercado A porque es un solo productor, es un cuadrado que tiene, un rectángulo que tiene base 800 y altura 800. Y en el mercado B es un rectángulo que tiene base 1000 y altura 500. ¿Estamos de acuerdo o no? Y pues ustedes meten eso en la calculadora y ya. ¿Preguntas sobre ese? Profe, yo tengo una pregunta de teoría. O sea, en discriminación de precios necesitamos resolver los problemas con maximizando P, ¿verdad? O sea, estaría mal hacerlo con Q. No, lo pueden hacer con Q también. No hay ningún problema, aunque Bueno, no, retiro lo dicho. No, porque él está discriminando en precios. O sea, él puede cobrar un precio diferente a cada mercado, entonces maximiza en P. Sí, de acuerdo. Ok, va. Sí. Gracias. Listo. Entonces ahora la parte B dice, suponga que el monopolista no puede discriminar y tiene que cobrar el mismo precio en el mercado A con el mercado B. Encuentre el precio y las utilidades del monopolista, así como la utilidad y el excedente del consumidor en cada mercado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar la demanda agregada. ¿Estamos de acuerdo o no? Y entonces hay que darse cuenta de una cosa, y es que estas funciones de demanda que están escritas acá, en realidad, lo que deberían estar escritos algo así, que es que QA es igual a 1600 menos PA siempre cuando PA sea menor que 1600 y 0 si PA es mayor que 1600. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque la gente en la vida real no demanda cantidades negativas, ¿o no? Ok. Y entonces para el individuo B también pues es algo parecido, es 2000 menos 2PB si PB es menor que 1000 y 0 si PB es mayor o igual que 1000. ¿Todo el mundo está de acuerdo con eso o no? Especialmente donde saco estos números, 1600 y 1000. Ahí es cuando ya no puede discriminar. ¿O cómo? No, esto no tiene nada que ver con que va a discriminar o no. Simplemente Ok, es que estas son las funciones de demanda de verdad. O sea, nosotros escribimos, de cortico escribimos 1600 menos PA. Pero si el precio fuera mayor que 1600, la gente no va a demandar una cantidad negativa. Va a demandar 0. Entonces, porque mandar una cantidad negativa no, es como absurdo, ¿o no? Sí, prof. Listo. Y lo mismo pasa con el mercado B. Si el precio es menor que 1000, ok, la demanda es la que nos dijeron, pero si el precio fuera mayor que 1000, la gente no va a mandar una cantidad negativa, entonces la demanda es 0. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Sí. Listo. Y entonces ahora las vamos a agregar. Entonces, si el precio, o sea, la cantidad total, la voy a poner acá. Si el precio es menor que 1000, ¿quién demanda? ¿A, B o ambos? Ambos. Ambos. Entonces yo sumo las demandas. Entonces la demanda sería 3600 menos 3P. ¿De dónde sale eso? Es literalmente sumar 1600 menos P más 2000 menos 2P. ¿Estamos de acuerdo o no? Okay. Sí, prof. Y ahora, si el precio está entre 1000 y 1600, ¿quién demanda? ¿A, B, ambos? Solo A. B demanda 0 o no. Entonces la demanda antes sería la de A, que es 1600 menos P. Y por último, si el precio es mayor que 1600, se lo pueden poner igual, eso no importa. Sería 0, nadie demanda. ¿Estamos de acuerdo o no? Pregunta sobre esto. Si no tienen la demanda agregada bien, no van a tener nada del resto del ejercicio bien. Bueno, va a asumir que está súper claro. ¿Podría repetir cómo obtuvo el 1000? ¿El precio 1000? Tiene que ver con dónde cambia la demanda básicamente de signo para el individuo B. Entonces, si te das cuenta, el individuo B, su demanda es 2000 menos 2PB. Esa demanda se vuelve 0 exactamente en 1000.
O sea, cuando el precio es 1000. Si tú reemplazas precio igual a 1000, te da 2000 menos 2 por 1000, o sea, 0. Si el precio es mayor que 1000, la demanda sería, entre comillas, negativa, lo cual no es posible, entonces el precio es 0. Y si el precio es menor que 1000, la demanda es positiva, entonces pues está bien. Entonces ese 1000 sale como de este punto de quiebre de la demanda de B, que es, con el punto de quiebre me refiero al punto en el que la demanda se vuelve 0. Ok, muchas gracias. Listo. El 1600, por cierto, sale de algo parecido, pero con la demanda de A. Sí. Entonces es la demanda agregada. Entonces ya que tenemos la demanda agregada, ahora sí podemos ver qué es lo que quisiera hacer el monopolista. Entonces el monopolista, vamos a hacerlo por acá, básicamente quiere maximizar su función de ganancias, que es Q, que depende de P, por P, menos los costos que dijimos que son 0. Y él controla el precio. Pero hay que tener en cuenta que esta función es una función que no es suave, ¿o no? Es continua, pero no es suave, no es diferenciable. Entonces toca tener cuidado porque yo no puedo simplemente como derivar igualar a 0 porque la función no es diferenciable, la función Q. Entonces, ¿cómo hago eso? Por casos, ¿no? Por casos. Entonces, básicamente, primero hagamos caso 1, que es P menor a 1000. Entonces, en ese caso, Pi sería 3600 menos 3P por P. Voy a derivar esto. Entonces, la condición de primer orden sería 3600 menos 6P igual a 0. O sea que P sería igual a 600. ¿Estamos de acuerdo o no? Y en ese caso las ganancias serían 3600 menos 1800 por 600 y no sé cuánto de eso. Lo hago por acá en una calculadora. Esto da 108. Ok. Da 1.080.000 o algo así. Y el caso 2 es si P es mayor que 1000. Entonces en ese caso la demanda sería 1600 menos P por P. La condición de primer orden sería 1600 menos 2P igual a 0. O sea que P sería igual a 800. Pero P tiene que ser mayor que 1000 o no. Entonces este no se puede. Por ende, P sería igual a 1000. Estaría en el borde. ¿Estamos de acuerdo o no? La manera de pensar en esto es como si usted estudiara una función. La función se ve algo así. Nos dicen que el máximo está en 800. Pero nos dicen que solamente puedo elegir números mayores. Entonces, pues ustedes eligen el número más cercano al máximo, que sería 1000. ¿Estamos de acuerdo o no? Bueno. Entonces acá las ganancias serían 1600 menos 1000 por 1000. Y esto sería 600 por 1000, que es igual a 600.000, si no estoy mal. Entonces, si uno compara las ganancias del caso 1 con las ganancias del caso 2, son más ganancias de las ganancias del caso 1, y entonces el P realmente que maximiza sería 600. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿No podríamos sumar los dos mercados y sacar, o sea, el precio que maximiza los beneficios de los dos mercados sumados? Pues es que ese es el problema, o sea, es lo que estamos haciendo. El problema es que tienes que tener en cuenta que si el precio
es mayor que 1000, el mercado B no le vas a vender nada. Pero eso no ya está implícito como en la función que estás maximizando. No, porque la función que estamos maximizando, o sea, mejor dicho, si esa es la función que estás maximizando, sí. Pero normalmente uno simplemente llega y mete lo que tú quieres hacer, a ver si estamos de acuerdo, es básicamente maximizar suponiendo esta función de demanda o no, que es como sumar ambos mercados. Ajá. Pero entonces no estás teniendo en cuenta que en realidad, si el precio es mayor que 1000, tú no deberías sumar la demanda de A, porque la demanda de A se vuelve negativa. Ok. O de la demanda de B. Porque la demanda de B no es que realmente sea negativa, sino que es 0. Ok. Ok, entonces de acá básicamente lo que nos sale es que el precio monopolista es 600, la cantidad del monopolista, digamos, simple, lo reemplazamos en la función de demanda, que era 3600 menos 3P, o sea, 1800. Que sale de acá. Y lo que necesitamos saber ahora es básicamente cuál es el excedente de cada mercado y esas cosas, ¿no? Entonces, la cantidad total es 1800, pero ¿cuánto es la cantidad que se vende en el mercado A? Pregunta. Bueno, va a ser un dibujo acá primero. O sea, ustedes podrían hacer esto de varias maneras. La primera es que si acá está QP, la función de demanda sería algo así. Cuando Q es 0 es porque el precio es 1800. ¿Sí? ¿Está bien eso o no? Ah, no. 3600 dividido entre 3. ¿Cuánto es? No, es 1200. La demanda es... Más bien. A ver. Si el precio es 0, la cantidad que se demanda es 3600. Y si la cantidad es 0 es porque el precio es 1200. Esa, digamos, sería como la función al principio. Pero hay un punto cuando P es igual a 1000. Digamos, si es acá 1000. En que la función de demanda cambia de pendiente. Esta pendiente de acá es 3P. 2 menos 3, mejor dicho. Debería ser como más empinada. Y cuando se llega acá, la función cambia de pendiente. Y la pendiente acá es menos 1. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Podría repetir de dónde salió el 1200? Sí, básicamente, acá al principio, la cantidad es 0 cuando el precio es igual a ¿qué? Entonces, como un sistema de ecuaciones, tú igualas 3600 menos 3P igual a 0, y ahí te sale que P es igual a 1200. Entonces, cuando el precio es 1200, acá arriba, la cantidad es 0. ¿Y el 1000 cómo lo sacamos? Perdón, profe. Porque nosotros sabemos que la función de demanda cambia justo en este punto, ¿o no? Pero lo puso sobre el eje de la cantidad ahí, ¿no? Ups. Profe, ¿no es más fácil ahí hacerlo en 2 gráficas? Sí. Ya, es lo que les quiero mostrar, que es más fácil hacerlo en 2 gráficas, pero quiero mostrarles hacerlo como de todas las maneras. Entonces, esta sería, digamos, la gráfica y el precio es 600, ¿no? Y sabemos que en este precio el monopolista vende, ¿cuánto es? 1800. Y entonces, si ustedes quieren calcular cuál es el excedente del consumidor, tienen que hacer esta área. Y si quieren calcular el excedente del productor, sería esta área. Entonces, como se pueden dar cuenta, el área azul es muy fácil, es un rectángulo, pero el área roja es un poco complicada porque es como la suma de un triángulo, este triángulo, más un paralelogramo. Entonces, pues complicadísimo. Entonces, para no hacer eso, mi consejo exactamente es dividirlo en 2 mercados. Entonces, voy a hacer acá el mercado A y acá el mercado B. Entonces, en el mercado A,
Sabemos que la curva de demanda ya la hemos hecho acá arriba. Son básicamente estos mismos dibujos. Va de 1600 a 1600. Y en el mercado B, habíamos dicho que iba de 1000 a 2000. Se ve así. Y el precio, en este caso que no puede discriminar, es 600, que es igual en ambos mercados. Entonces se ve así. Yo puedo calcular cuánto vende en cada mercado reemplazando ese precio en la función de demanda. Entonces en este de acá vendería 1000 unidades y en este vendería 2000 menos 1200, vendería 800 unidades. Y aquí ya puedo calcular el excedente del consumidor, igual que antes. Sería el excedente del consumidor del mercado A. Y este el excedente del consumidor del mercado B. Puedo calcular cuántos son las ganancias de la firma sumando estos dos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Preguntas sobre esta parte? Ok. Entonces, Nada más una duda. En la QM es nada más sustituyendo los 600 del precio en la demanda que corresponde, ¿verdad? Al precio menor a 1000. Exactamente. Exactamente. Vale, gracias. Y entonces ya con esto pues tenemos todo lo que nos piden, porque nos piden básicamente encuentre el precio y las utilidades bolsas, así como la cantidad y el excedente del consumidor en cada mercado. Bien, y graficamos la respuesta. Después la parte C dice, en términos de bienestar social, en este mercado sería permitir la discriminación de precios o sería prohibir la discriminación. Entonces esta parte es sencilla porque es básicamente sumar estas 4 áreas que vamos a encontrar en la parte A y nos dan el excedente total de la sociedad cuando se permite discriminación con estos 4 excedentes que están acá. Y pues si debería permitir o no depende de qué número es más grande. Entonces pues calculémoslo rápidamente. O sea, acá el excedente del consumidor del mercado A es un triángulo que tiene altura 1000, una base que tiene altura 1000, dividido entre 2. Y el excedente del consumidor del mercado B sería un triángulo que tiene altura 400, base 800, dividido entre 2. Y el excedente del productor en el mercado A sería 600 por 1000. Y en el mercado B, 600 por 800. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces el excedente total, ¿alguien podría calcularlo para ambos mercados, por favor? A ver. O sea, a mí para el mercado de donde le venden los dos, el excedente consumidor me dio 500,000. ¿El excedente total o el qué? El del consumidor. Para el que tiene como demanda 3600 menos 3P. O sea, estoy un poco confundido. Para el... Ajá, este. El del este de acá. Ah, el total. Excedente del consumidor A. O sea, yo quiero saber el excedente total, o sea, sumar estas 4 áreas. En el de arriba, las ganancias que sería un millón. ¿En el de arriba cuánto sería? 1.710.000. Ok. Esto ya sumando ambos consumidores, o sea, el excedente del productor y ambos consumidores, ¿sí? Correcto. 1.700.000, ahí me dio 1.740.000. No sé si lo tengo bien. Ese ya es sin la discriminación. Momento, ¿cuál es el 1.740.000? La segunda parte, el de precio 600. Ok. Voy a confiar en ustedes porque pues no lo he hecho. Voy a ser sincero. Pero entonces, el de arriba da 1.710.000 y el de abajo 1.740.000. O sea, en este caso, hay más excedente del consumidor si no se permite discriminar. ¿Estamos de acuerdo?
O sea, hay más excedente total, no del consumidor. Sí. Listo. Entonces, básicamente la pregunta C, en términos de bienestar social en este mercado, ¿sería permitir la discriminación de precios o se debería prohibir? La razón sería prohibir o no. Porque el excedente total es mayor. Intuitivamente, ¿por qué sucede eso? O sea, ¿por qué es más, por qué hay mayor bienestar cuando no discriminamos que cuando discriminamos? No, es que eso depende mucho de las funciones de utilidad, básicamente. O sea, de las curvas de demanda. Porque, a ver, estamos todos de acuerdo. Al productor, sí o sí, le va mejor si le permitimos discriminar o no. Mejor o igual. Sí. Le estamos como dando más flexibilidad a su programa. Entonces, él le va mejor. Pero entonces, como él le va mejor, básicamente es como si hubiera un monopolista en el mercado A y el mercado B. Entonces, como él tiene poder de monopolio, él va a crear una ineficiencia en el mercado. ¿O no? Que eso ya lo hemos visto antes. Ahora, cuando no le permitimos discriminar, él va a seguir siendo un monopolista, pero básicamente no va a poder poner el precio que él preferiría como monopolista en cada mercado. Entonces esto depende de la función de demanda, puede que ese precio que ahora le obligamos a cobrar a ambos mercados, digamos, la pérdida en bienestar que se tenía antes sea menor porque lo obligamos a cobrar un precio diferente al que él preferiría. Pero eso no tiene por qué ser verdad, también podría ser peor, o sea, podríamos exacerbar el problema. Depende completamente de qué precio él vaya a poner al final. Va, ok, gracias, profe. Listo. Entonces, esa es la parte C, pues básicamente sería prohibir porque es medir el excedente total. Acá, esa pregunta igual es como medio rara porque, bueno, a mí me parece un poco rara porque si ustedes fueran el regulador que está decidiendo si prohibir o no prohibir, ustedes puede que también les importe un poquito, digamos, no, o sea, aquí estamos mirando el excedente total, pero puede que ustedes, si son el regulador, les importe más los consumidores que los dueños de las firmas. Entonces puede que les importe más mirar es si el excedente del consumidor es mayor como un todo o no, que mirar el excedente total. Pero bueno, solamente una discusión ahí ética como rápida. Y entonces la parte D dice, suponga que en la ciudad A hay 1000 habitantes y que en la ciudad B hay 2000 habitantes. Si el gobierno hace una consulta ciudadana para ver si se debe prohibir la discriminación en precios en este mercado o se debe permitir, ¿qué opción ganaría? Entonces, a ver si estamos de acuerdo. Lo que tengo que hacer es básicamente ver los habitantes de A cómo votarían. Entonces, para ver cómo votarían, pues tengo que comparar el excedente del consumidor si no discrimina el mercado A con el excedente del consumidor si discrimina o no. Y es fácil ver que 1000 por 1000 dividido entre 2 es mayor que 800 por 800 dividido entre 2. Entonces, digamos, ¿A cómo votarían? Votarían por no discriminar o no. ¿Estamos de acuerdo? Pues, digamos, 1000 por 1000 dividido entre 2 es mayor que 800 por 800 dividido entre 2. ¿Estamos todos de acuerdo con eso o no? Sí, profe, así es. Listo. ¿Y B? ¿Cómo votaría? Pues entonces ahora vamos a comparar su excedente acá, que es 400 por 800 dividido entre 2, con su excedente arriba, que, ¿dónde lo tengo? Que es 500 por 1000 dividido entre 2. Entonces, no sé cuál es mayor. 500 por 1000, pues da 50.000, ¿no? Sí. Y 600 por 800 da 480.000 o no. Entonces, ellos votarían por discriminar, porque 500 por 1000 dividido entre 2 es mayor que 400 por 800 dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, como B tiene más gente, entonces básicamente ganaría y habría discriminación.
que es lo opuesto a lo que un análisis de bienestar dice que debería hacer. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, prof. Listo. Y es del examen, es el último punto del examen. Profe, tengo una duda, Dímelo. o sea, en general. O sea, es que al principio del ejercicio le habían preguntado que si era lo mismo maximizar eligiendo Q o eligiendo P, y había dicho que no, que porque como podía discriminar teníamos que maximizar con P. Pero en este caso no teníamos costos. Y si en un caso en el que tenemos costos, los costos están en función de Q. Entonces, para maximizar con respecto a P, mi función de costos sería No, porque... No, porque entonces tiene exactamente, digamos, si la función de costos es Q al cuadrado, entonces tú cuando estás maximizando tienes que poner, no sé, Q que depende de P, acá, por P, y acá tienes que poner Q que depende de P, o sea, tienes que poner la función de demanda total al cuadrado. Entonces al final todo te queda en términos de P. Q no debería aparecer en el programa de maximización. Pero si, por ejemplo, o sea, en un caso depende de la Q que hace en el... Por eso. O sea, que entonces, depende de los dos. Exacto. O sea, entonces digamos, no sé, acá en el ejercicio particular que acabamos de hacer sería 3600 menos 3P por P. Y acá deberías poner 3600 menos 3P, todo esto al cuadrado. Porque esto acá es Q, grande. ¿Estamos de acuerdo o no? Ah, así. Profe, entonces siempre se discrimina en precios. Sí, en cantidades no se discrimina. ¿Esa es tu pregunta? Sí. Aló, creo que me desconecté. ¿Cómo la pregunta es si siempre se discrimina en precios? La respuesta es sí, porque no sé cómo discriminar en cantidades, la verdad. Vale, gracias. Prof, entonces, si los costos totales están en función de Q de A y de Q de B, ¿sería la suma de las dos al cuadrado? O sea, en este caso. Exactamente. Ah, ok. Gracias. Dale. Bueno, entonces, muy bien. Pues nada, mucha suerte con el examen. Voy a dejar de grabar esto para que se